Bien, hoy día tenemos dos invitades muy especiales, porque vamos a conversar con dos personas que tienen una memoria impresionante. ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? De Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, y Katy Fontane, activista de tantos años. ¿Cómo están Víctor Hugo y Katy? Bienvenidos a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse esta mañana. Hola, hola. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Un beso para la Katy. Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el panel y a Víctor Hugo Robles. Muchas gracias. Gracias. Katy, voy a partir contigo porque tu historia, ha dado vueltas al mundo. Yo ayer estaba buscando información y fíjate que encontré un artículo de Vice, que es uno de los medios más importantes del mundo, sobre Katy. Y esta quizás la primera marcha, podríamos decir, del orgullo, comillas, que alguna vez se hizo en nuestro país. Voy a leerte a ti misma. Dice: la palabra orgullo significa alegrarme de que estas generaciones y las que vienen van a nacer en un mundo más libre. Espero que la disfruten y sepan aprovechar. Pero orgullo también es no parar de luchar hasta que dejen de matarnos. Han pasado muchos años desde 1973, Katy, y seguimos teniendo que levantar banderas para que dejen de matar a mujeres, a disidencias, a personas que luchan, ¿verdad? Sí, bastante fuerte, y otra cosa que hoy en día con mayor razón uno está con temor de salir a la calle porque la gente, la juventud, el sistema está violento, demasiado violento. Entonces uno recordar en los tiempos de atrás que fue violento en unos años y seguimos ahora con más fuerza, parece. Todos los días escuchamos matanzas, suicidios, asesinatos. Sí. Estando a veces dentro de su propia casa, están matando a la gente, a mujeres, a niños. Sí, pues, Muy cierto, Katy. ha cambiado la violencia en ese sentido. Se ha transformado nada más. Exactamente. Y tú estuviste el 22 de abril de 1973, algunos meses antes del golpe de Estado. Chile vivió su primera protesta por la diversidad sexual. Entre las históricas locas del 73, así la llamaban, en su mayoría travestis que ejercían el trabajo sexual, se encontraba una joven, Katy Fontane. ¿Cómo recuerdas esos días, Katy? Bueno, en esos años, como uno era demasiado niña, joven, inexperta, lo tomaba todo a la ligera, como se puede decir. Nos juntábamos en la Plaza de Armas a contar nuestras aventuras, nuestros pinches, creyendo que eso era la vida de uno, la realidad que a lo mejor uno pensaba en, porque uno, sea como sea, igual era inocente. Pensaba de que era maldad ser homosexual. No pensaba que era tan malo ser homosexual, aborrecido, ser lacra de la sociedad. Entonces uno se juntaba en la plaza, pues, y ahí se reunía y loqueaba y trataba de vivir el día a día también. Y estábamos como 12 o 15, ni ya ni me acuerdo, yo tendría sus 14, 15 años, parece, en esos años. Una niña. Así que, claro, entonces, y era de la calle. Era de la calle porque yo vivía en la calle, porque las monedas que uno se reunía entre nosotras mismas, y nos íbamos a una hospedería a dormir, que en esos años costaba con una moneda de 50 pesos de ahora, una cosa así. Y ese es el mundo que uno vivía, hasta ir aprendiendo gracias a las compañeras o a gente que realmente a uno a veces le daba lástima. Claro. La recibía. Estamos hablando del año 70, justo antes del golpe de Estado. Exactamente. Y ahí, Víctor Hugo, tú eras mucho más joven. Tú, por lo que estaba leyendo ahí, naciste el año 69. Me imagino que rescatas mucho de esa lucha, pero a ti te tocó dar una distinta, porque cuando tenías 13, 14, 15 años, se heredó lo que cuenta Katy en términos de ese clima homofóbico muy presente, pero sumado también a la persecución del problema político de la dictadura.
¿Desde cuándo tú participaste en manifestaciones, en movimientos y cómo viviste también esa apertura a salir a la calle cuando era un adolescente? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Saludarte porque no habíamos tenido la oportunidad de conversar en directo a través de la voz de los que sobran. Hassan también, que no tengo el gusto de conocer, Alejandra, somos amigas, hace bastante amigas y cómplices también con Pinche en muchas causas. Y efectivamente yo creo que los primeros movimientos tienen que haber sido en el vientre de mi madre, ¿no? Ahí seguramente ya estaba dando las primeras patadas de loca, las primeras batallas también, porque si bien ustedes celebran, y yo me sumo a esa celebración de la exhibición del estupendo e histórico documental La Batalla de Chile en la red, también hay que decir que la omisión respecto de las luchas de las diversidades sexuales, partiendo por la primera protesta, el primer meeting, por decirlo así, de las diversidades sexuales, que fue de un grupo travesti excluido, de travestis muy pequeños, adolescentes como Katy, adolescentes pobres, prostibulares, no aparece en la batalla de Chile de Guzmán. Claro. Pero no es un problema de Guzmán, sino que es un problema también de cómo miramos, cuál es el lente de la historia oficial de Chile. Exacto. Y en la historia de la derecha y particularmente en la historia de la izquierda, las luchas por las diversidades sexuales no existen. Ahora poco a poco nos hemos ido integrando, hemos ido presionando nosotras y nosotros esa integración, porque somos parte también de ese cambio y transformación. Pues efectivamente, como bien dice Katy y como pregunta Alejandra, las primeras protestas, la lucha del movimiento de la diversidad sexual, del movimiento LGTBI, como se le conoce ahora, y con todas las letras que podemos incluirle, no nace con los grupos oficiales normalizantes como el Móvil o iguales, sino que ya va a cumplir más de 47 años. Y que ha pasado por todos los gobiernos de los últimos años, que ha resistido también mucho embate, injusticia, discriminaciones, siendo la primera gran discriminación la represión, sobre todo de la prensa, la represión social, política y cultural que vivieron estas compañeras, insisto yo en las características de compañeras trans, pobres, marginadas, marginalizadas, porque efectivamente han sido este sector social el sector más empobrecido, el sector más golpeado, los que han dado la lucha siempre y han estado ahí en la primera línea. No han sido los líderes de Fundación Iguales, ni han sido los líderes con privilegio, sino que han sido los grupos más excluidos, los que desde un principio se pusieron ahí en la primera línea. ¿Para reclamar qué? Para reclamar el fin del abuso policial, el fin de la discriminación que ocurría en tiempo de Salvador Allende también. Claro. No es una responsabilidad exclusiva del gobierno popular, sino que también de un sistema heteronormativo, de un sistema también patriarcal, político, que cruzaba la discriminación y el estigma de izquierda a derecha. Pues acuérdense ustedes, los que somos un poquito más viejos, o los que están en el panel, bueno, que la derecha y la izquierda usaban la homosexualidad como un argumento también de descalificación política. Cuando descalificaban, por ejemplo, al presidente Alessandri, que no tuvo hijo, por cierto, ¿no? Por su homosexualidad oculta, y también la derecha hablaba de ciertos artistas homosexuales, claro, de la izquierda, y todo eso acontecía en todo el debate y también todas las transformaciones sociales que ocurrían en el gobierno popular. Bajo toda esa sombra de cambio, digamos. Claro, era tan distinta, porque ella sí... Tenía una apertura desde un comienzo. A Jorge Alessandri le decían la señora. La señora. Y hasta en el Tomás, la señora, claro. Así, claro. Sí. Mira, acá recuerda el humor de la época era súper homofóbico. Entonces, por eso que tal vez si nos está escuchando Patricio Guzmán, habría que señalarle que hay una gran ausencia en la historia de Chile, que es recoger
esta experiencia, recoger estas luchas, esta primera protesta del año 73, que fue vilmente descrita por el diario Clarín, que era el diario de la época, era el diario de la Unidad Popular. Entonces, la Unidad Popular estuvo firme junto al pueblo, pero firme junto al pueblo heterosexual, Claro. no firme junto al pueblo de la diversidad. Firmas junto al pueblo heterosis. Las cosas que se escribían ahí eran brutales Claro. para la Mira, época. ya está, todos juntos y en pelota, callaron presos los jaivas, las lolitas huyeron. Oye, no, Claro, se pasó. porque esa era, digamos, la época, o sea, los hippies, los marihuaneros, bueno, los homosexuales, lesbianas y trans, no se les decía homosexuales, se les decía de lo peor, éramos la última, bueno, la Katy lo sabe mucho mejor que yo, porque ella viene incluso de anterior a Allende. ¿Ah? Ustedes saben que la Katy va a cumplir 70 años, es una ya de nuestras últimas reliquias que queda. Oye, y decirlo, Katy, ¿Cierto, Katy? disculpa que te lo diga así, pero en un continente donde las mujeres trans tienen un promedio de vida muchísimo más bajo, eres, no sé si decirle reliquia, pero eres una maravilla, una sobreviviente realmente. Te admiramos mucho por eso. Sí, será porque uno hizo caso a las más antiguas que mí en el tiempo que yo llegué a los barrios bajos, como se dice, y me aconsejaron bien, porque, como digo, yo nací en 1951 y en esos años que estaba de presidente de Ibáñez del Campo, a los que a la homosexualidad la mandaba a matar, a fondear, los que me cuentan las memorias que tengo yo, que me contaban las compañeras de esos años, que eran muy grandes, como les digo, apoyar los barrios bajos de Santiago. Y le hice caso a su consejo, y yo creo que eso es que todavía sigo viva, porque pasé por donde las papas queman, y gracias a Dios que no sé qué ángel de la guardia me tiene aquí todavía. Linda, Katy, de verdad, lo agradecemos de Oye, todas cuando maneras. yo digo reliquia, reliquia, por supuesto, con todo el amor, y con toda la complicidad con la Katy, claro, porque por supuesto con ella hemos compartido tanta lucha, y es realmente un gusto, un placer compartir con una amiga que carga, que contiene en su cuerpo, en su experiencia, toda la historia también que ha sido la lucha de los movimientos LGTBI. Por eso que rindo yo memoria y rindo homenaje, sobre todo a la población trans, que ha sido la más excluida, que ha sido la más golpeada, pero que han sido las más luchadoras en toda la historia de Chile. súper de acuerdo. Y quería leerte esto. Patricio Valenzuela dice: no olvido para el golpe. Llegaron los milicos y sacaron a 2 gays que vivían cerca de mi casa y los ejecutaron solo por ser gays. Fue terrible. Ya nuestro público comienza también a recordar cosas que sucedían tanto antes de la dictadura como después de la dictadura, ¿verdad? Y por supuesto, todavía estamos aquí en una lucha constante. Hassan, ¿tú querías hacer alguna pregunta o comentario? Sí, una pregunta, Katy, Víctor Hugo. Muchas gracias, antes que nada, por presentarse en ese panel. Es un ejercicio súper importante eso de rescate de la memoria. Y quería volver a la protesta de abril de 73 y la reacción de la izquierda, que como hemos conversado, no era una reacción de apertura, sino más bien una reproducción de las discriminaciones típicas de la época. Pero creo que ha habido, por lo menos con el tema gay, un cambio en la izquierda, digo. Yo pienso en esa maravilloso poema de Pedro Lemebel, ¿cierto? Yo hablo por mi diferencia. Y ahí hay una interpelación y una condena a los comunistas específicamente por la discriminación homofóbica. Y en algún momento, en las décadas que han transcurrido, el Partido Comunista hoy día rescata la figura de Lemebel como una de las suyas. Entonces hay un cambio ahí. Quería preguntar así, porque ustedes vivieron tantas luchas entre medio, ¿cómo se dio ese cambio? Y si lo que podríamos estar presenciando en este momento es posiblemente el comienzo de un cambio similar por el mundo trans, que siguen siendo al final mucho más discriminados en ese sentido. Katy, no sé, para empezar. Es que sabe que en ese aspecto de esa pregunta que es importante, no me arriesgo porque no tengo tanta idea, como les dijera, de literatura o leído. Pero Víctor Hugo sí se la sabe de memoria.
Estoy Él, seguro. sí, claro. No, por, Estoy muy por mi experiencia. letriada en política. Claro. No, yo creo que más allá de las letras, que la Katy las tiene, yo creo que es la desconfianza que sienten las compañeras trans, sobre todo adultas también, y parte de nuestra comunidad, a ciertos acomodos de la política tradicional, a las luchas que hemos sostenido históricamente las diversidades sexuales. Si bien es cierto, como dice Hassan, que han sido las izquierdas, primero las más interpeladas, porque precisamente han sido las izquierdas las que han levantado los discursos de la justicia social. No sería un poco contradictorio reclamarle a la derecha el no tener incorporado en su lucha, en sus prédicas, en sus demandas, la igualdad de género, la integración de las diversidades sexuales, porque ha sido precisamente la derecha la que ha defendido lo contrario. Sin embargo, creo que todavía es una lucha que habría que pasar de los discursos a las prácticas. Si bien yo soy de izquierda, por supuesto, como bien decía el MBL, uno no es solo homosexual, sino que además es homosexual con apellido. En este caso yo soy homosexual de izquierda. Considero que las luchas las luchas por la identidad de género, por las luchas sexuales, tienen que ir acompañadas también con las luchas de clase. No es posible enarbolar, defender una lucha por las libertades sexuales si no se hace una crítica profunda a la clase, a las diferencias de clase. Entonces, por eso que nos diferenciamos con las luchas elitistas, en este caso de Fundación Iguales, que yo critico legítima y firmemente. Ha habido un cambio, ha habido una transformación, han sido los grupos de izquierda los que han tenido una apertura mayor, pero habría que ver si esa apertura mayor es solo un oportunismo electoral, como siento yo que ocurre en el Frente Amplio, por ejemplo, con todas las comisiones de género, con todos los liderazgos que tienen de las diversidades sexuales. Hasta ahora yo no he visto candidatos presidenciales de la diversidad sexual, excepto la candidatura fallida de Cristian Cueva, pero que no era de estos grupos. Entonces creo que todavía falta mucho por demostrar en los hechos que las libertades sexuales, que las diversidades sexuales, que la adhesión a estas causas sean adhesiones que van mucho más allá de un acomodo electoral o de un oportunismo político. Oye, Katy, tú decías delante que le habías hecho caso a algunas mayores que tú, digamos, y que por eso sientes que estás llegando a esta edad ya, habiéndote cuidado. ¿Qué cuidados tuviste en tu vida? ¿Qué cosas hiciste para ser esta sobreviviente? Bueno, cuando yo llegué al primer barrio de acá de Santiago, Bohemio, fue a San Camilo. Me llevó una compañera que para descanse, la doctora, que nos conocimos en la Plaza de Armas. Ya. Pero me recibieron ahí para los aseos y para los mandados porque era menor de edad. Lo primero que me hicieron hacer fue llevarme a sanidad para que no me fuera a contagiar de enfermedades venéreas en esos años y que no me fuera a cortar las venas, que no me hiciera tatuajes, porque era muy mirado en esos años hacerse cosas en el cuerpo, no se usaba tampoco, y los tatuajes eran demasiado mal mirados, era como ser delincuente Claro. y todas esas cosas, y que no meterme a la droga. Claro, a la droga, que también en esos años había droga, pero para la gente pudiente, que realmente... Entonces, todos esos consejos y que llevara una buena vida, pues, que trabajara, que fuera ahorrativa, después me aconsejara que me impusiera en el Seguro Social de Salud en esos años, que eran unas libretas verdes, ¿Ya? que me impusiera independientemente como enceradora y limpiadora de vidrio. Y empecé a imponerme, y gracias a eso ya soy jubilada. Y todas esas cosas nunca las olvidé, pues. Yo después se las he dado consejos a la nueva generación que ya después de mí, pues. Y siempre me recuerdo de ellas que yo me fui por una única vereda, como se dice, nunca me desvié de nada. Educación sexual integral, antes de que la educación sexual integral fuera un concepto que se usara. Claro. Interesante eso, ¿no? Oye, Alejandra, ahí hay que agregar un dato que más que un dato, digamos,
es una situación que hasta ahora se mantiene y que viene a cruzar la historia de las luchas de las diversidades sexuales, es que es la emergencia, la aparición del SIDA el año 84. En plena dictadura militar se conoce el paciente cero, por decirlo así, que yo lo investigué, entrevisté también a su pareja, Edmundo Rodríguez Ramírez, que era, claro, en la Universidad Católica, quemaron el colchón, quemaron la cama, con cueva no quemaron la Universidad Católica, el Hospital de la Católica, para deshacerse o exorcizar la aparición del SIDA en la época. Entonces el SIDA aparece en ese minuto, lo cuento yo porque es parte de nuestra historia y porque efectivamente sí ha habido muchas muertes, desapariciones. No es solo la violencia, que es muy fuerte, que la persecución, la calidad de vida, las condiciones también de vida que tienen la comunidad trans, sino que uno de los sectores, de los grupos de la diversidad sexual más afectado también con la pandemia del VIH, junto con los hombres gays. Yo lo digo desde mi cuerpo porque también soy una persona viviendo con VIH. Entonces el VIH viene también a ser, junto con la represión policial, con el no reconocimiento de la dictadura militar, de esta diferencia sexual, aunque se aprovecharon económicamente de nosotros para hacer parecer, digamos, que el mundo era normal, con la aparición de las discotecas, Fausto entre ellas, la emergencia del SIDA para nuestra comunidad una pandemia terrible que no solamente implicó la muerte física, sino que hasta el día de hoy implica la muerte social de nuestra comunidad. Y ahora mismo lo estamos viendo a propósito de la discusión que hay en torno a un convencional, ¿no? Cómo el SIDA aparece y reaparece una y otra vez como un signo de estigma, como un signo de discriminación, como una muerte que nos persigue, que nos acecha y que está ahí a la vuelta de la esquina, pese a que hay medicación, pese a que hay asistencia de salud y pese a que hemos avanzado mucho en derecho. El VIH-Sida, el SIDA sigue siendo una condición de salud mortal hasta el día de hoy, porque si bien es crónica, no tiene cura hasta este minuto, y lo que al parecer no tiene cura, pero yo espero que sí lo tenga, es la discriminación, es el estigma, es la de educación sexual integral. Es súper interesante lo que tú planteas porque muchos se lo han preguntado en estos días, ¿no? Desde que pasó lo de Rodrigo Rojas Vade. En varias escenas, porque está el caso de Rojas Vade que lo lleva a una escena, a un escenario, a un contexto. Yo me acuerdo de la lucha que tenía Víctor Hugo en términos de la vacunación, porque tú sabes que los datos son confidenciales, pero al momento de ir a colocarte la vacuna, tenías que reconocer ahí ante personas que no debían por qué saberlo, que tú tenías VIH para que te vacunaran. Entonces, eso te presenta otro contexto, otra realidad que también es discriminadora y que te apunta con el dedo. Y se da sin que se considere algo importante. Ese es el punto. Nadie ha corregido algo que aparentemente es solo de voluntad, ¿cierto? Claro, no, y bueno, y se sigue dando. Si ves todas las discusiones que hay en las redes sociales, bueno, los medios de comunicación no lo pueden abordar tan abiertamente el caso de Rodrigo Rojas, porque como él no lo ha declarado, y él está en su derecho también, en caso de ser cierto o no, de decirlo, porque primero es un diagnóstico de carácter reservado. Lo que nosotros hacemos, yo como activista y otros también, es pasar de la reserva a la publicación, a decirlo, porque es necesario visibilizarlo, es necesario ponerle un cuerpo, un nombre, una experiencia, una biografía a la vivencia del VIH, para que las personas sepan que el VIH vive entre nosotros, ¿no? De hecho está ahora aquí en este panel. Entonces son vivencias que existen y que hay que educar y que hay que prevenir. Y es muy importante que el periodismo también lo aborde del sentido más educativo posible, pero desgraciadamente en las redes sociales aparece de todo. Yo no tengo una crítica satánica a las redes sociales, soy parte de ellas también y colaboro bastante en su producción y reproducción. Creo que es un buen elemento para comunicarse sin estar los medios ahí, digamos, vigilantes.
pero hay mucha desinformación, hay mucha discriminación. Piensa tú, por ejemplo, que uno podría pensar que personas tan importantes como Alfredo Castro, por ejemplo, quiero decirlo, porque él señaló en redes sociales que ahora a las personas viviendo con VIH no se les estigmatizaba. Entonces yo no sé en qué mundo vive Alfredo Castro, no sé cuántos libros leyó del MBL, pero al parecer no se leyó el libro que dedicó él al VIH-Sida, a las personas viviendo con VIH, porque en Chile se estigmatiza y se discrimina a las personas viviendo con VIH. Por eso que no lo dicen, por eso que lo ocultan, lo viven reservadamente, porque es una condición de salud que implica la muerte social, no así la diabetes, por ejemplo, la hipertensión. A nadie discriminan por diabético o por hipertenso, pero sí por vivir con VIH. Yo no sé a cuántas personas viviendo con VIH ustedes han entrevistado personalmente, si conocen personajes públicos que se declaren abiertamente como personas viviendo con VIH. Como Muy no hay, poco, muy poco. no hay A ti nomás, yo mucho. creo. No, y somos miles y miles y miles, cientos de miles por todo Chile, como dice la canción. Sí. Sí, no, la estigma social por VIH es algo innegable y los que dicen que no existe es simplemente porque se están aprovechando de un contexto por razones políticas. Es una cuestión muy fea eso, ¿no? Hay que empezar diciendo que es un estigma terrible, hay que solidarizar con todas las personas que tienen la valentía de hacer público ese diagnóstico y también con los que no tienen esa valentía porque es un tema completamente privado. El punto en que yo no estoy de acuerdo es que cuando una persona hace público un diagnóstico falso, tiene la obligación de hacer público un diagnóstico verdadero, sobre todo si ha recibido dinero en base de esa mentira. Entonces ahí se cambia la cosa por voluntad de esa persona. Es completamente correcto y el espacio de privacidad, pero cuando una persona decide abrirse a la opinión pública con información personal, cambia la situación. Pero sí, en general el estigma social es innegable. Quería, quizá, es muy interesante, un comentario pregunta, es muy interesante lo que dice Víctor Hugo acerca de su crítica a organizaciones como Fundación Iguales. Porque yo veo a Fundación Iguales como un síntoma de algo. Sin duda, las luchas para el reconocimiento de la comunidad gay y cierto avance que hoy día hay personas que pueden dar la mano en la calle, ¿no? Parejas del mismo sexo, cosa que no podría haber pasado. Por supuesto que existe un riesgo siempre, pero eso se puede hacer en el cierto momento, no solamente en Chile, sino en el mundo entero. Ni siquiera se podría pensar en dar la mano en la calle por el grado de homofobia, el lesbodio que existía. Entonces hay algún cambio. Y la existencia de Iguales, como la posibilidad de hablar de una organización gay que busca ser respetable, es producto de luchas anteriores. Del momento en que se como llega paradójico al final. Es que el momento en que hay cierto éxito de las organizaciones mucho más conflictivas e interpeladoras, se permite la existencia de las más respetables. Y en el mundo eso todavía no ha sido posible para las organizaciones trans. Es tan fuerte la discriminación que no se puede generar eso. Y con todo lo que es el feminismo transfóbico, todo lo que es la contrarreacción a las leyes de identidad de género, estamos todavía en una lucha existencial para la comunidad trans, encuentro. No sé si esa diferencia es algo que veo yo, si se nota todavía esa... ¿Ustedes están de acuerdo con que haya todavía esas diferencias en la lucha? Katy, tú estás más indicada para contestar de tu cuerpo. Sí, que hay bastante diferencia y discriminación entre las agrupaciones que hay hoy en día por ser... yo no comulgo con el móvil, ni con Fundación Iguales, ni con el MUN, ni ninguna de estas nuevas generaciones de estos muchachos, porque ellos no sé de qué es lo que luchan, porque realmente ellos con un buen currículo se le abre la puerta en cualquier trabajo. En cambio, uno no puede presentar un currículo siendo trans y aunque ahora tenemos ya el carnet de identidad de género, bueno, yo lo tuve hace mucho tiempo, pero ni con eso, porque solamente de saber de que una es trans, ya no, el currículo no es tan potente como en un homosexual gay que puede presentar
que tiene educación, que ha pasado por las universidades, algunos tienen títulos, entonces no veo de que realmente ellos puedan luchar si nunca se les ha hecho la vida tan difícil como a una trans. Incluso compañeras en los años míos de lésbica siempre nunca fueron perseguidas como nosotros, porque en los años míos cuando yo conocía a las lesbianas todas tenían negocios, salas de cerveza, fuentes de soda, quintas de recreo, era con dinero. Entonces el homosexual trans amanerado o marica o maricueca que le llaman a uno, o saspirulín, como decían, a las que realmente uno se da a demostrar de que era homosexual, era más discriminada. Todas esas palabras que yo cuando nací escuchaba. Saspirulín, que antiguo. Yo me acuerdo perfecto. El polipato. Cuando la cabra chica me gritaban Saspirulín. Saspirulín. Claro. Oye, ha sido Cuando la cabra chica me gritaban Saspirulín. Oye, no, decir, como dice la Katy, que es cierto, insistir también que junto con la discriminación de género, sexual, aquí está todo cruzado por la clase finalmente. Claro, porque si tú eres maricón y tenés plata, bueno, te puedes ir a veranear, no a Europa, si tienes dinero y además tienes una profesión, como digamos los compañeros de iguales, ellos tienen una discriminación que es distinta, claro. Porque ser pobre y maricón es distinto, como decía Pedro Lemebel, ¿no? Es ser trans y ser pobre. Ustedes ven que en los paneles de televisión también uno podría hacer una crítica, no hay visibilidad trans también en el espacio público, siendo que hay tan maravillosas que tienen, bueno, todas tienen habilidades Y en Argentina comunicativas, pero hay uno cupo ve, laboral en trans. Argentina hay, Claro. pero si tú ves las municipalidades levantan una banderita por aquí, otra banderita por allá, qué sé yo, y con eso ellos se contentan, digamos, ese es el apoyo, la visibilidad que le dan a la comunidad, y hablan de lo trans, pero no tienen trabajadores y trabajadoras trans, por ejemplo, en los municipios, en la misma Universidad de Santiago, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores trans tienen en la Universidad de Santiago? Vamos contando, O en el señor Congreso, rector, ¿cuántos o en la hay? Convención O en el Constitucional, Congreso, lo que pasó exactamente, con las no hay. candidatas trans. No hay. Yo estoy No muy hay, de acuerdo no contigo, hay. Víctor Hugo. Y vamos a luchar No porque hay, así que exista hay que por lo menos incluirla. el cupo laboral trans pronto. Claro, invisibilizarla en la historia de Chile. Exacto. Como sé que estamos terminando, hacerle un llamado a Patricio Guzmán, que está todavía, nos acompaña con su lente, con su mirada maravillosa, historia de lo que son los procesos sociales. Yo intenté muchas veces conversar con el exdirector del diario Clarín, el famoso y premiado Gato Gamboa, ¿no? Que premio nacional, un periodista de marca mayor, de izquierda, que fue el responsable, digamos, de toda esa persecución periodística de esta primera marcha. No tuve la posibilidad de conversar con él. Los amigos del Clinic lo entrevistaron, pero les dio pena preguntarle por este hecho tan importante. Entonces, ojalá que en el futuro no nos dé pena reclamar por la integración, por la participación de las comunidades sexodiversas, porque estamos aquí, somos parte de la historia de Chile y vamos a seguir siendo parte de la historia de Chile. Nos visibilicen o no nos visibilicen, aquí estamos y estaremos por siempre. Y por eso justamente hoy quisimos conversar con ustedes, Víctor Hugo y Katy. Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Gracias, Un Víctor abrazo Hugo, Katy. grande y nos seguimos encontrando ahí en la lucha como siempre.